Comenzamos con el ejercicio. Me dicen que el 6 de abril del 2008, a la hora del reloj de bitácora, que es hora legal, 21 horas, en esta situación estimada, tomamos altura instrumental de dos astros. Uno es de nébola, con estos datos, y otro es un astro desconocido. La altura a la que nos encontramos sobre el nivel del mar es 12 metros y el error índice del sextante son 3 minutos positivos. Empezamos a trabajar el problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la hora universal. Es igual a la hora legal más z. Z es igual a 7,1, surge de dividir 107, que es la longitud dividido de 15. Por lo tanto, z es un número entero, obviamente, es 7. Por lo tanto, la hora universal es las 21 del día 6, le sumamos 7 horas, pasan a ser las 04 del día 7. Con esta hora vamos a trabajar. La primera parte del ejercicio no hay ningún problema. Dijimos que a las 04 del día 7 tomamos altura instrumental de nébola. Esta, tenemos la corrección índice, hacemos las correcciones pertinentes de la tabla A y de la tabla C, tenemos la altura verdadera. El ángulo siderio y la declinación lo sacamos del almanaque náutico, obtenemos el horario del lugar de Aries, del astro, para lo cual tenemos que averiguar el horario del lugar de Aries, para lo cual tenemos que saber el horario en Greenwich de Aries, que para la 04 del día 7 es este. Por lo tanto, le restamos la longitud y tenemos el horario del lugar de Aries, y le sumamos el ángulo siderio y tenemos el horario del lugar de la estrella, que en este caso es de nébola. Por lo tanto, como es mayor de 180 grados, el horario, el ángulo en el polo es este, y de esta magnitud, 28 grados 34 minutos 30 segundos. Con estos datos podemos desarrollar la fórmula, que es la siguiente. Ya sabemos que esta es la fórmula de la recta de altura para calcular la altura estimada y para calcular el azimut verdadero. Tener en cuenta los signos donde tengo subrayada la fórmula, es decir, acá, acá y acá. Con esta fórmula introducimos el ángulo en el polo que acabamos de obtener, la latitud estimada, la declinación la sacamos del almanaque náutico. Con estos datos trabajamos la fórmula de la recta de altura y obtenemos que la altura estimada es esta, 37 grados 39,1 minutos. Si a la altura verdadera le restamos la altura estimada, tenemos la diferencia de altura, que es positiva, 2,6, y el azimut verdadero, que es norte, 36 a este. Con lo cual, ya tenemos el determinante de esta estrella, de nébola, a las 4 del día 7. Vamos por el astro desconocido. Bueno, para encontrar el astro desconocido trabajamos con esta fórmula, esta para la declinación y esta para encontrar el ángulo en el polo. Tener en cuenta los signos acá y acá, y acá y acá. Si la cotangente es positiva, el resultado es el ángulo en el polo. Si la cotangente es negativa, será 180 grados menos P.
El ángulo en el polo será este u oeste según el azimut. Una vez obtenido el ángulo en el polo, ya sabemos cuál es el horario del lugar del astro. Y teniendo en cuenta que lo que nosotros necesitamos saber es el ángulo siderio para tratar de buscar al astro, tenemos que encontrar el horario del lugar de Aries, que lo encontramos a partir de esta fórmula. El horario en Greenwich lo sacamos del almanaque náutico y la longitud la sabemos. Por lo tanto, sabiendo el horario del lugar del astro y el horario del lugar de Aries, determinamos el ángulo siderio. Con el ángulo siderio y la declinación entramos al almanaque náutico y buscamos la estrella que más se aproxime. Bueno, una vez que sabemos que el astro desconocido era Mimosa, tomamos el verdadero ángulo siderio y la verdadera declinación y con el mismo procedimiento que hemos utilizado para de Nébola, obtenemos el determinante, que básicamente va a ser un incremento de altura de 3,2 positivo y un azimut verdadero sur 31,5 este. Ya podemos trazar el gráfico correspondiente. El gráfico correspondiente es este, es muy elemental. Esta es la situación estimada a las 4 del 7 de abril, 30 sur y 107 oeste. Trazamos el azimut, el incremento de altura de Nébola y obviamente la recta de altura. Trazamos el azimut de Mimosa, el incremento de altura de Mimosa y obviamente la recta de altura. Donde se interceptan estamos nosotros. Medimos esta diferencia vemos que estamos un poquito más al sur de donde creíamos que estábamos y un poco más al este de donde creíamos que estábamos. Medimos la diferencia de latitud y la diferencia de longitud y la tenemos en cuenta respecto de la situación estimada inicial para obtener la situación observada a las 4. No olvidarse que en este eje se miden distancias y diferencias de latitudes y en este eje se miden diferencias de longitudes solamente. Este ángulo tiene que ser igual, en este caso a 30 grados porque es la latitud en la cual estamos trabajando. Ya tenemos la posición a las 4. Bien, estamos en el ejercicio de cinemática. Nos dicen que a partir de las 4 horas nosotros navegamos a un rumbo de 270 grados y a una velocidad de 10 nudos. Por lo tanto, dibujo mi rumbo y mi velocidad absoluta. Me dicen que en ese instante, a las 4, observo 30 grados a babor y a 10 millas el eco de un barco B. Y a las 4:15, con la misma demora, el eco B lo detecto a 7 millas en mi radar. En ese momento decido modificar mi rumbo sin modificar mi velocidad para pasar a 2 millas de distancia del barco B en el menor tiempo posible. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo es que averiguar es el rumbo absoluto y la velocidad absoluta del buque B, para lo cual hago lo siguiente. Tengo que averiguar velocidad relativa primero. Distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Esta distancia, que son 3 millas, el buque B la ha navegado en 0,25 horas. 15 minutos son 0,25 horas. Por lo tanto, 3 dividido 0,25 da 12. 12 es la velocidad relativa. 12 es la velocidad relativa. ¿Qué es lo que hago entonces? Bien. Esta es la trayectoria relativa del barco B. Yo lo que hago es trazo una paralela acá
y desde el extremo del barco que está en el centro, que soy yo, sobre esa paralela, en aquella dirección, marco la velocidad relativa que acabo de encontrar, que es 12. Acá se cortaría. Por lo tanto, el barco B tiene este rumbo, lleva un rumbo de 3 o 4 grados, y esta velocidad absoluta. Ya conozco el rumbo y la velocidad absoluta del barco B. En ese momento, a las 4:15, modifico mi rumbo, no mi velocidad, para pasar a 2 millas del barco B. Muy bien. A partir de ahora el método que yo utilizo es, voy a maniobrar yo. Por lo tanto, lo dejo al barco B en el centro y yo salgo del centro. Por lo tanto, me ubico en la demora contraria y a la misma distancia de que como yo veo al barco B. Es decir, yo lo estaba viendo al barco B en esta demora, me ubico en la demora contraria y a la misma distancia. Me ubico acá. Y voy a pasar a 2 millas. Voy a modificar mi rumbo para pasar a 2 millas de B. 2 millas es esto. Yo puedo pasar por acá 2 millas o puedo pasar por acá. Pero voy a demorar menos en alcanzar las 2 millas del barco B si hago esta derrota relativa. Lo pueden comprobar después. Pero la derrota es esta. Por lo tanto, a partir de ahora trazo una paralela acá, y desde el extremo del barco que está en el centro ahora, que es el B, en esta dirección, que es la paralela, en esta dirección, trazo el vector de mi velocidad relativa. ¿Dónde se va a cortar? Se va a cortar acá, en 10 nudos, que es la velocidad de mi barco, porque yo he decidido cambiar el rumbo, no la velocidad. Por lo tanto, mi nuevo rumbo será este, donde se corte la velocidad de mi barco con la velocidad relativa del nuevo triángulo de velocidad. Este será mi nuevo rumbo. Y esta será mi nueva velocidad relativa. ¿Cuánto tiempo tardaré en alcanzar yo en pasar a 2 millas de distancia? Tardaré el tiempo que demoren en transitar esta distancia dividido la velocidad relativa. Esta distancia son 6,8 y la velocidad relativa mía, nueva, es esta, que me da 13,8. Por lo tanto, demoraré 6,8 dividido 13,8 son 29 minutos 34 segundos. Eso es lo que demoraré. Si esos 29, 34 segundos se lo sumo a las 4:15, yo estaré acá a las 4:44 y 34 segundos. Habré alcanzado las 2. Estaré a 2 millas de distancia del barco B. Lo que me piden es ahora averiguar cuál es la situación de mi barco a esta hora. Pasamos a averiguarla. Bien, es muy elemental, es una estima. Es una estima. Yo parto de que a las 4, cuando empezó el ejercicio, estaba en esta latitud y en esta longitud. Entonces hagamos una estima. ¿Qué tiempo demorado en alcanzar las 2 millas? Dijimos que demorado 0,49 horas. Porque he demorado 29 minutos 34 segundos. Eso significa 0,49 horas. Por lo tanto, 0,49 a 10 millas, he hecho una distancia de 4,9 millas. O sea, tiempo por velocidad me da distancia. Distancia por seno de rumbo, que dijimos que el nuevo rumbo que tengo que hacer es sur 66 oeste, es este el nuevo rumbo que tengo que hacer. Sur 66 oeste, o sea, distancia por seno de rumbo me da el apartamento
el distancia por coseno del rumbo me da diferencia de latitud, que en este caso es sur. Calculo la diferencia de longitud, que es igual al apartamento sobre coseno de latitud media, o sea, 4,5 dividido coseno de 30 grados 2 minutos me da una diferencia de longitud oeste de 5,2. Esa diferencia de longitud, como es oeste, se la sumo a la longitud inicial y me da esta longitud final. Y la diferencia de latitud, que es sur, se la sumo a la latitud inicial y me da la latitud final. Con lo cual, esta es mi latitud y mi longitud a la 0444, cuando he alcanzado a estar a 2 millas de distancia del barco D, como me pedía el ejercicio.